Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Nos encontramos en un curso de interpretación analítica para enfermería e iniciamos con una serie de audiovisuales dedicados a la interpretación de los resultados obtenidos de los análisis de líquidos biológicos, como podrían ser el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el ascítico y el sinovial. Empezaremos con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El líquido cefalorraquídeo representa un ultrafiltrado del plasma. En el examen químico rutinario, las siguientes determinaciones cuantitativas son las de mayor importancia, ya que nos dan gran información para el diagnóstico de las meningitis. Me refiero al recuento de leucocitos, a la glucosa, a las proteínas, al lactato y al cloro. Por su parte, la determinación del ADA nos permite prácticamente confirmar, si sus valores son muy elevados, la presencia de una meningitis tuberculosa, como veremos más adelante. El recuento de leucocitos normal solo debe incluir linfocitos, hasta un máximo de 5 por mililitro. La presencia de linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo nos debe hacer pensar en un proceso viral o tuberculoso. Y si en lugar de linfocitos nos encontramos con abundantes neutrófilos, entonces el diagnóstico apuntará más a un proceso meningítico bacteriano, aunque en las primeras fases de la meningitis viral los neutrófilos suelen estar elevados, pero no tanto como en las bacterianas, que pueden llegar hasta 10.000 por mililitro. Y si los leucocitos hallados son eosinófilos, entonces el diagnóstico apunta más a una meningitis parasitaria, como cisticercosis, infección por Ascaris lumbricoides o la toxoplasmosis. La glucosa del líquido cefalorraquídeo o glucorraquia es derivada únicamente del plasma y su concentración depende del nivel sanguíneo. La concentración normal es de aproximadamente unos 60-80% del valor hallado en la sangre y por lo tanto oscila entre 45 y 80 miligramos decilitro en pacientes con glucosa sérica entre 70 y 120, o sea, lo normal. Por ello se recomienda determinar conjuntamente la glucemia y la glucorraquia por los métodos habituales para la cuantificación de glucosa en sangre. En una meningitis vírica, la glucorraquia es normal, mientras que en las meningitis bacterianas y tuberculosas se encuentra disminuida. Respecto a las proteínas totales del líquido cefalorraquídeo, los valores de referencia son variables dependiendo de la edad y del método que se emplee para su determinación, pero en general podemos considerarlo de 15 a 45 miligramos decilitro. Un incremento en el contenido de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es índice muy confiable de la existencia de un proceso patológico, debido a que toda lesión que afecta al tejido cerebral o la barrera hematoencefálica provoca un aumento que puede ser ligero, moderado, marcado o muy marcado. En las meningitis virales el aumento suele ser moderado. En las tuberculosas es marcado, mientras que en las bacterianas suele ser muy marcado. Con el lactato en el líquido cefalorraquídeo ocurre algo muy similar. Su concentración normal es de 1,5 a 1,9 milimoles litro y su aumento es sugestivo de meningitis, siendo moderado en las víricas, marcado en las tuberculosas y muy marcado en las bacterianas.
Finalmente, respecto a la concentración de cloro, diremos que en el líquido cefalorraquídeo es mayor que en el plasma, pues contiene alrededor de unos 120 a 127 milimoles litro. En todos los tipos de meningitis agudas, la cifra de cloro disminuye, acentuándose este descenso casi de forma constante en la meningitis tuberculosa. Incluso para algunos, valores de cloro menores de 80 milimoles litro se consideran patognomónicos de tuberculosis cerebral, de la misma forma que decíamos anteriormente en la determinación del ADA, en la que los valores muy elevados, superiores a 9 unidades litro, son también patognomónicos de meningitis tuberculosa. Bien, en esta audiovisual hemos visto cómo se modifican los parámetros analíticos del líquido cefalorraquídeo, lo cual nos permite diferenciar entre varios tipos de meningitis. En el próximo audiovisual continuaremos con el análisis de líquidos biológicos, en concreto del líquido pleural, y veremos cómo se diferencian los trasudados de los exudados. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.